Muy bueno. A ver, La segunda sección de preguntas iban más sobre cómo concretizar, ¿no? O sea, tú has dicho, bueno, sí, bastaría renovar nuestro amor a Jesús abandonado y tener Jesús en medio. Bien. Eh, ¿Cómo hoy hacer eso a lo mejor? Una de las preguntas de esta segunda sección es ¿de dónde nació la sabiduría de los primeros tiempos? Bien, ahí ya hay una clave de lectura de volver a los primeros tiempos como Kiara y las primeras sí, compañeras y compañeros hicieron esa lección y esa experiencia que les dio una mirada distinta de la realidad sin duda, ¿no? Porque al final la sabiduría es sí, mirar todo con otros ojos, ¿no? Con esa inteligencia. sí, Yo pondría el acento de cómo lo podemos en nuestras sí. comunidades, en nuestros espacios, revitalizar esa elección o esa unión con Cristo o ese déficit espiritual que tú dijiste en el fondo que es el que estamos viviendo. Viviendo, sí. Eh, Aquí en la pregunta se hablaba de recuperar la raíz de aquella sabiduría de los primeros tiempos. Yo no creo que se trate de recuperar nada, sino de actualizar, o mejor, de recuperar actualizando. Y aquí voy a un ejemplo bíblico de nuevo. Cuando Jesús le dice a Magdalena, Jesús resucitado le dice, ve en Mateo 28:10, ve y dile a mis hermanos que los encontraré en Galilea. Por lo tanto, es verdad que hay una vuelta al primer amor. Esto es cierto, los encontraré en Galilea, porque Galilea en los evangelios es el momento del enamoramiento, es el momento del anuncio del reino de Dios, es el momento más feliz de Jesús y de los apóstoles. Ahí vieron el paraíso, ahí vieron que todo se podía realizar. Se multiplican los peces en el mar de Galilea, se multiplican los panes. Eh, Jesús pasaba el tiempo sanando enfermos. Suceden cosas inauditas. Entonces Jesús le dice a Magdalena, ve y dile que los encontraré en Galilea. Pero en Galilea, los apóstoles no encuentran al Jesús histórico, encuentran a Jesús resucitado. Por lo tanto, tienen que volver a Galilea, pero no para hacer lo que hicieron antes, sino para hacer otras cosas. No con Jesús, que las hacía todas él, sino con el resucitado en ellos, porque ese es el sentido de la ascensión. ¿Qué estáis mirando? Le dicen los ángeles ahí. Jesús ya no está allí. Ahora encuéntrenlo entre ustedes, en sí mismos también. Entonces, esto es lo que yo digo, se recupera, pero actualizando. Esa es una primera cosa que quisiera decir. No podemos superar este déficit volviendo a hacer lo que hacíamos antes. Tenemos que hacer algo distinto. Sin embargo, la misma, con la misma raíz. Es decir, tenemos que volver a Galilea, los primeros tiempos, pero no para repetir lo que hicieron Chiara y las primeras focolarinas y los primeros focolarinos, sino para recuperar ese espíritu. Y eso es lo que significa actualización, ¿no? La sabiduría de los primeros tiempos no es la nuestra. Como la sabiduría de Jesús no pasó sin más a los apóstoles, sino que tuvieron que encontrarla en el Espíritu. La sabiduría de los apóstoles no fue tampoco la sabiduría de Pablo.
Pablo llegó con otra luz. Y ni la sabiduría de Pablo, ni la sabiduría de los apóstoles fue la sabiduría de los padres de la iglesia, que tuvieron que hacer otra operación, ¿no? A la primera comunidad cristiana le pasó un poco, sobre todo en Jerusalén, un poco lo que nos está pasando a nosotros. Es decir, muchos, tras la muerte de Jesús, quisieron integrar el querigma en su visión judaizante. Fue la primera crisis. No se habían dado cuenta de que, aunque habían aceptado a Jesús, seguían siendo judíos. Y entonces, cuando ellos equivocaron la cosa y decían, bueno, sí, Jesús, bien, pero en nuestra tradición, no se habían dado cuenta de que no habían dejado de ser judíos. Lo repito, es como nosotros, no nos damos cuenta de que seguimos siendo de derechas, de izquierdas, nacionalistas, feministas, machistas, seguimos siéndolo. No nos hemos dado cuenta. Jesús abandonado no ha roto nuestros esquemas mentales, no los hemos transfigurado. Y por eso tenemos tanta dificultad para tener Jesús en medio. Entonces ahora se trata de recuperar eso. Lucas me dice cómo. Bueno, eh, recuperar actualizando, no repitiendo, no haciendo lo que ya se hizo, pero volviendo a Galilea, porque tiene que haber una continuidad. En los primeros tiempos yo creo que hubo una radicalidad carismática. La luz de Chiara era muy fuerte y ellos entendieron bien. Yo cada vez que ahora pienso a los primeros popos y primeras popas, sobre todo los primeros popos que yo he conocido aquí de manera especial, porque los he visto partir a todos. Y yo iba a comer al Focolar de Chiaretto cada 15 días cuando fui elegido como presidente. Yo creo que ellos entendieron bien lo de ser popos, es decir, niños evangélicos. Ahí hubo una radicalidad verdaderamente única. Y eso creo yo que sí que habría que recuperarlo. Ese ser popos. Hoy día hay gente experta en espiritualidad que dice que la espiritualidad de los últimos tiempos, dicen, en base a revelaciones, en base a cosas, tiene que ver con la infancia espiritual. Y ahí yo veo el ser popo, veo el ser popo. Por lo tanto, esa cosa típica que te da el ideal, que es verdaderamente ponerte frente a Jesús totalmente desnudo, totalmente necesitado, como el niño que vive en el grembo, en el vientre de la madre, y vive totalmente del alimento que viene de ahí, ¿no? Bueno, hay una cosa que a mí, y eso tiene que ver con el cómo, una cosa que a mí me ha gustado mucho de lo que ha dicho Papa León, eh, lo está diciendo continuamente, pero lo dijo de manera particular el sábado 14 de junio del 25, en una audiencia jubilar, porque ahí habló de Ireneo de León. Y quisiera subrayar esto. Dice él, uno de los más grandes teólogos cristianos, el obispo Ireneo de León, nos ayudará a reconocer cuánto es bella la esperanza que viene del esperar y del conectar, dice el Papa. Ireneo conecta Oriente y Occidente. Ya esto es un signo de esperanza, porque nos recuerda cómo los pueblos continúan a enriquecerse recíprocamente. Ireneo ha un tesoro todavía más grande que donarnos. Las divisiones doctrinales que encontró dentro de la comunidad cristiana, los conflictos internos y las persecuciones externas no lo desanimaron. Al contrario, en un mundo a pedazos como el nuestro, aprendió, atención a esto, a pensar mejor.
poniendo cada vez más atención a Jesús. Se convirtió en un cantor de su persona, de su carne. Reconoció, de hecho, que en él todo lo que a nosotros nos parece opuesto puede recomponerse en unidad. Jesús no es un muro que separa, sino una puerta que une. Es necesario permanecer en él y distinguir la realidad de las ideologías. Ireneo, maestro de unidad, nos enseña a no contraponer, sino a conectar. Hay inteligencia donde no hay separación, donde hay conexión. Distinguir es útil, dividir nunca. Jesús es la vida eterna en medio de nosotros. Él conecta los opuestos y hace posible la comunión. Esta es la esperanza, dice Papa León. Por lo tanto, yo la primera cosa con respecto al come, oh, y yo quisiera hacerme entender, porque parece, dice, pero tú le estás hablando a intelectuales. No, 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 no le estoy hablando a intelectuales. Le estoy hablando hasta los Gen 4. Yo recogería este input de Papa León. Lo primero que tenemos que hacer, no sé si lo primero, pero bueno, una de las cosas que tenemos que hacer es aprender a pensar mejor. Eso significa conocer bien el Evangelio. No lo demos por supuesto. No pensemos que ya lo conocemos. Conocer bien el carisma y vivirlo. No pensemos que lo conocemos. No pensemos que lo vivimos. Y tomar el pulso del tiempo. Porque Ireneo pensó mejor a raíz de lo que está descubriendo lo que está pasando en las profundidades, no tanto lo que se ve, sino lo que motiva. Por lo tanto, hay un paso fundamental aquí que tiene que ver con nuestra vida integralmente. Evidentemente, esto requiere, o sea, tiene como base un sustrato, como decíamos antes, de carácter espiritual. Si no cultivamos la relación con Dios, si no vamos a fondo en la relación con Jesús abandonado y en la experiencia de Jesús en medio de nosotros, evidentemente esta operación no tiene sentido. No encontramos la fuerza. Por lo tanto, si a mí me preguntan por el cómo, yo diría, eh, como dice en otra parte Papa León, hay que estudiar y vivir, dice el Papa. O sea, hoy día no podemos prescindir de esto. O sea, no puede pensar por nosotros Pepucho, como decía, como pasaba antes. Bueno, ya piensa Pepucho, no puede pensar por nosotros, con nosotros la escuela APA. Tenemos que pensar nosotros. Tenemos que tomar el pulso del tiempo nosotros. Tenemos que conocer nosotros el carisma, conocer el Evangelio y actualizarlo. Eso, como digo, requiere una estructura espiritual sólida, que es así que viene del carisma puro, de lo fundante del carisma. Y yo, Chiara en Manila, con esto termino, que después podemos seguir hablando, Chiara en Manila, cuando le preguntan por es la primera vez y quizá una de las únicas en las que Chiara dice, ¿cuál es el centro del carisma? Ella menciona a Jesús abandonado, Jesús en medio y María. Yo a esto, que sería el núcleo fundante, le añado el pacto de unidad
y el utommes. Entonces, eso tiene que estar en nosotros y tiene que ser repensado continuamente, desde cada contexto cultural, a la luz del Evangelio, porque, como dice Gerard, el carisma, para renovarse, tiene que volver al Evangelio de donde salió. Gerard dice siempre eso. El carisma tiene que reentrar en la revelación de dónde salió. Tenemos que hablar evangelio nosotros. Y después con el pulso en el tiempo. Eso, a mi modo de ver, es lo fundamental, ¿no? Eh, por ahora podría decir eso. Después podemos dialogar y... Gracias, Bien, Jesús. Entonces, volver a Galilea, ¿no? Y con esto último que decías, ¿no? Ser evangelio, salió del evangelio, volver al evangelio y tener en el centro del carisma Jesús abandonado, Jesús en medio, María, el pacto y el urbus omnes.